nacen las flores, ¿no? Sale el sol con más brillo, el ambiente está brotando, naciendo, pero también muriendo y volviendo a nacer, como el día y la noche y las estaciones y el clima, naciendo y muriendo en un ciclo eterno de volver y nacer y morir. Ese era el concepto de naturaleza para los griegos. No simplemente lo que está ahí, sino lo que brota creativamente, naciendo y muriendo. Y la participación dijo, ¿y qué buscaban indagar de este origen? Perdón, de este universo, el origen, que es Argé. El término Argé es importante. Argé se refiere al primer principio, a la base, al fundamento, a la raíz, que explica todo lo existente y que unifica todo lo existente. Es decir, que unifica la multiplicidad. Con ello, ¿qué se quiere dar a entender? Que esta multiplicidad compuesta de árboles, nubes, rocas, minerales, animales, lagos, toda esta multiplicidad se explica a partir de un principio, de un arjé que lo gobierna todo. A su vez, este periodo cosmológico, según el primer historiador de la filosofía, como llaman así Aristóteles, se divide de dos maneras: monistas, que proponen un solo principio, y pluralistas, que proponen varios principios. En general, sabemos de estos primeros filósofos gracias a lo que escribió Aristóteles. Aristóteles lo veremos todavía en la cuarta semana. Nuevamente un esquema: monistas, Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Parménides de Elea, Heráclito de Éfeso. Se observan, no conocemos los apellidos de estos filósofos. Igual, pluralistas: Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomene, Demócrito de Abdera. Y es que en el mundo antiguo tú eras reconocido no tanto por tu apellido personal, sino eras reconocido más por tu pertenencia a una polis, a una ciudad. La ciudad era la que definía al ciudadano. Algo parecido como cuando decimos, si eres cristiano, Jesús de Nazaret. Monistas proponen un solo principio: Tales de Mileto, filósofo y científico, matemático, físico, astrónomo y próspero comerciante. Se observan, este filósofo no solo era filósofo, sino que además era matemático, físico, astrónomo y comerciante. La imagen del sabio antiguo no se reducía a un saber especializado, sino que indagaba en otras regiones del conocimiento. Matemático, el famoso teorema de Tales. Físico, que dijo un eclipse, ¿no? Y también midió las pirámides de Egipto, y próspero comerciante. Visitó Egipto, como te señalaba. Dicen que copió el teorema a los babilonios, convirtiéndolo en el teorema de Tales. Y no hay ningún escrito de él. Lo que sabemos de él es gracias a Aristóteles. Nuevamente aparece Aristóteles. Y según Aristóteles, él habría sido el primer pensador, según la posición de Aristóteles. ¿Qué propone Tales? Lo recordamos nosotros. ¿Cuál es el arjé del cosmos? El agua. Incluso Tales de Mileto creyó que la Tierra era un disco plano que flotaba sobre un mar cósmico. Ahora, propone Tales de Mileto que este universo es un universo vivo, que todo está vivo. Al decir que todo está lleno de dioses, propone que todo está viviendo, que todo tiene vida. Y tiene vida no solamente los animales, no solamente los humanos, no solamente las plantas, sino incluso todo material, incluso los metales, porque Tales de Mileto observó dos metales. Estos dos metales de pronto empezaron a vibrar, y cuando se acercaron vibraban más y se juntaron. Tales de Mileto observó que estos metales empezaron a moverse por sí mismos, atraídos por la vida. Por supuesto que en estos tiempos, luego de las investigaciones de Tesla, de Edison y de la electricidad, sabemos que los metales se atraen por la fuerza electromagnética, pero en su época, cuando la ciencia recién estaba naciendo, Tales de Mileto creyó que era por una fuerza vívida, por una vida que regía todo lo que existía. Ahora, esta teoría que propone que todo está lleno de vida, lo llamó Tales de Mileto hilozoísmo. ¿Por qué hilozoísmo?
Volvemos al griego. Hilo viene de gile. Gile en griego es materia. Zoísmo viene de zoe. Zoe en griego es animado, animal, de ahí viene zoológico. Materia animada, materia viviente. Algo así como decir dibujos animados. Los dibujos animados no están quietos, se movilizan. De ahí viene la idea de ánima, animación. Correcto, Tales de Mileto propone el agua, pero como Tales es filósofo y no mítico, hay que defender esta idea con argumentos. Y argumentar significa dar razones o pruebas de por qué crees lo que crees. Ahora, ¿por qué el agua sería el arjé que rige y gobierna todo lo existente? Tal vez algunos digan, porque es lo que necesitamos para existir. Otros tal vez digan, porque es lo más común que existe. Otros tal vez digan, porque nuestro planeta se compone más de agua que de tierra. Debimos habernos llamado planeta agua y no tierra. Tales de Mileto además ofrece otros argumentos. Señala que una semilla, si tú la revientas, expele un centro líquido. Se compone de humedad como un caramelo con centro líquido. Señala que las ciudades necesitan del agua, porque él, cuando visite Egipto, observa que Egipto es lo que es gracias a un famoso río, el río Nilo, como si uno visitara París y ve el río Sena, como si uno visitara Londres y ve el río Támesis, como si uno visitara Rusia y ve el río Volga, y si uno vive en Lima, sabe que nuestra ciudad posee agua gracias al río Rima. Entonces, el agua no solamente es un factor biológico, sino social, porque alimenta de vida las ciudades. Y también el agua es un factor importante para la reproducción sexual, porque tú has venido al mundo gracias al acto sexual. Y en el acto sexual, ¿qué elemento líquido participa? ¿Mm? Tal vez algunos estén pensando en el semen o en el esperma. Correcto, el esperma es líquido y esperma viene otra palabra griega, espermata, que significa semilla. Hasta acá ya tienen varias palabras griegas. Gile, materia, zoe, animal, ¿no? Espermata, semilla, physis, naturaleza, cosmos, universo ordenado, arge, principio. Correcto, con ello concluimos con Tales de Mileto y tenemos a su alumno, otro milesio, Anaximandro de Mileto, que utilizó dos términos. Arge, él fue que utilizó ese término, y divino. Anaximandro se pregunta, mi maestro Tales señala que todo proviene del agua, pero sin embargo yo me pregunto, dice Anaximandro, ¿y de dónde proviene el aire? ¿Y de dónde proviene la tierra? ¿De dónde proviene el fuego? ¿Acaso de una materia anterior? ¿Acaso de una materia primordial? Y esta materia primordial debe ser anterior al agua, al fuego, a la tierra y al aire. Es decir, esta materia primordial debe ser anterior a cualquier forma líquida, terráquea, caliente o gaseosa como el aire. Y esta materia anterior a los cuatro elementos, ¿cómo lo denomina? ¿Algunos recuerdan? Tal vez digan por el chat o abriendo sus micrófonos. ¿Cómo se llama esta materia primordial? ¿Cuál? Apeirón. Correcto, excelente, muy bien. Apeirón. Y apeirón significa eso. Apeirón, a peras. A, sin, peras, límites, ilimitado, indeterminado, algo así como les conté cuando, ¿no? Cuando los griegos creen que todo proviene del caos. Esto quiere decir que el universo en un principio, hace millones de años, no tenía forma, no tenía la forma que tiene ahora. En el principio, créenlo, todo principio, que es el pensamiento griego, es caótico, indeterminado. Algo parecido a como tu nacimiento. Imagínate tú en el primer mes en que tu cigoto estaba, o cuando eras un feto, no tenías la forma que tienes ahora. El cigoto no tiene una forma humana desarrollada, menos, ¿no es cierto?, el feto. Entonces, de igual manera, tuvo que pasar tiempo, tuvo que pasar 9 meses para que tú tengas la forma que ahora tienes. A los 17, 19 años, tu alumno ya tienes una forma humana, ya conformada, pero sin embargo en el principio tu forma no estaba desarrollada. Algo así con el apeirón.
El universo en un principio no tenía una forma preestablecida, desarrollada. Tuvo que pasar el tiempo, y el tiempo es importante en los griegos, para que el universo se formara. Pero Anaximandro agrega algo interesante. Señala que el universo no es eterno, que el universo no siempre se va a estar expandiendo, sino que podría volver ese principio caótico. Y esa es la idea del tiempo en el mundo antiguo, el eterno retorno. Todo puede volver al principio. Algo así como la famosa canción criolla, ¿no? Todos vuelven, ¿no? Pero regresa, como dice la canción. Todo retorna al principio, ¿no? Todo vuelve. Y de ahí podría volver a nacer. Y de ahí volver al principio. Correcto. Anaximandro sostuvo además, ¿no?, que el hombre proviene del pez. Pero eso como solo un dato. Anaxímenes. Anaxímenes se pregunta. Mi maestro Anaximandro dice que el origen es indeterminado, que el origen no tiene forma, que el origen es caótico. Pero, pregunta Anaxímenes, ¿y qué forma tiene el aire? ¿Tiene alguna forma el aire? Y algunos pensarán, no. ¿Qué forma tiene el aire? Ninguna. Por lo tanto, el aire debe ser el principio primero, primordial, fundamental de todo lo existente porque es aún más indeterminado que el apeirón. Pero Anaxímenes agrega algo más. No solo habla del arjé, sino que le agrega la teoría de los dos procesos. Rarefacción, condensación. Condensación es sencillo. Acuérdate primaria. El aire se condensa. Se forma nube. La nube se derrite y surge gotitas de agua. Surge el agua, uno de los cuatro elementos. El agua cae, se forman mares. Los mares se solidifican y surgen cuerpos terráqueos. Surge la tierra. Y el aire, ¿cómo produce el fuego? Hace el experimento. Coloca una mano ante ti, ahí está, cada uno podrá experimentar en su casa, y soplar con la boca abierta como si bostezaras. Si has hecho eso en tu casa, experimentarás de que el aire que sale de tu boca es caliente y el calor produce luego fuego. Así explicamos cómo el agua, la tierra y el fuego provienen del aire. Correcto. Sin embargo, Mileto, Anaxímenes de Mileto, este lugar Mileto va a ser invadido por los persas y la filosofía va a terminar desarrollándose en la península itálica, donde aparece un famoso matemático, Pitágoras de Samos. Nosotros recordamos que Pitágoras de Samos propone el número, ¿no es cierto? La realidad material está escrita en lenguaje matemático. Todo está estructurado numéricamente, por eso la realidad es armoniosa y ordenada. Ahora, alumno, si yo te preguntara si todo se compone en números, correcto, ¿qué número sería tu cuerpo? ¿Qué número serías tú? Porque si todo está escrito en lenguaje matemático, tu cuerpo debe tener un número. ¿Qué número crees que sería tu cuerpo, alumno o alumno? Abrimos los micrófonos. Ahí, tal vez Jeffrey están contestando por el chat. ¿Qué número sería su cuerpo material? Bueno, dicen el 10, creo que lo están tomando como un número del fútbol, ¿no? Pero no lo que tú nos estás preguntando. Ajá, o sea, quieren tener el El número de 0 dice Maradona. uno. Ajá, quieren tener el 10, ¿no? Número de Maradona, número de Ronaldo, ¿no? Número de Messi. Pero acá no se trata de fútbol, ¿no es cierto? No se trata de ser, pues, ¿no? El jugador inteligente del equipo, sino te digo que tú eres el 4. Así, eres el 4. ¿Por qué? Porque para Pitágoras la realidad se genera a partir de los números. ¿Cómo que a partir de los números? ¿Y cómo que a partir del 4 surge el cuerpo? Lo hacemos explicar con este gráfico. Tú lo ves ahí en el PPT. Número 1, un punto. Pero tu cuerpo no es un punto. Número 2, 2 puntos, una recta. Pero tú no eres una recta o una línea. Número 3, un triángulo. Ah, profesor, así soy yo. Pero tú eres un triángulo. Un triángulo es una figura plana. ¿Tú eres plano o plana? Tampoco. Número 4, sí, ahí recién. ¿Por qué? Porque número 4 forma altura, ancho y profundidad. Y tu cuerpo, aparte de ser plano, tiene profundidad. Mira cómo a partir de la sucesión numérica
surgen los cuerpos del universo. A partir del número surge la materialidad de los cuerpos. 1 más 2 más 3 más 4, 10. Ahí recién 10. ¿Y por qué 10? No porque seas jugador de fútbol, sino porque es la suma de 1 más 2 más 3 más 4. Y a esta fórmula, ahí lo ves en el PPT, se lo llama tetractis. Tetra, 1, 2, 3, 4. ¿Y por qué 10? Porque observaron 10 planetas. Parménides, de Elea, llamado el Eleático. Para Parménides hay un solo objeto de estudio. Solo podemos pensar, filosofar, decir, estudiar un único tema. ¿Cuál es el único tema de la filosofía? ¿Cuál es la única vía que le queda al filósofo? Solo un tema. ¿Alguien recuerda cuál sería ese único tema? El ser. El no ser, no. Porque el no ser, ¿qué es? Nada. Y pensar en la nada no tiene sentido. Por eso los griegos, cuando hicieron matemática, nunca pensaron en el cero. Esa fue una invención de los orientales en la India. No tiene sentido pensar en la nada, ¿no? Pensar en la nada, ¿qué es lo que pensaría? En nada. ¿Qué diría? Nada. ¿Qué enseñaría? Nada. Solo hay un camino para la filosofía, el camino del ser. ¿Y qué es el ser? Todo lo que existe. Los gatos son, los carros son, la taza es, el árbol es, el borrador es. Solo hay un camino, el ser. El ser es lo único que puede ser pensado. El no ser no tiene sentido. Por eso los griegos no... La nada, de la nada, nada sale. La nada, ¿qué podría pensar? Nada. El cero, tampoco. Por eso dice que los griegos sintieron un horror al vacío, horror vacui, horror a la nada. Características del ser. El ser es eterno, no muere, es lo único que es. Ha sido, es y será. Es uno como una esfera perfecta. Para los griegos, la esfera era la figura perfecta, más importante que el cuadrado o el triángulo. Es inmutable. Si es eterno, no cambia. Inmutable. Indivisible, completo y perfecto, como una esfera. Esa es un poco la imagen del ser que tiene Parménides, del ser. Una esfera perfecta a la que nada le falta. No hay vacíos, no hay necesidad, no hay agujeros, no hay ausencia. Plena, llena, perfecta, autónoma, autosuficiente, completa. Entonces, ahí están. Ahora, para terminar esta parte, diría que hay 4 características principales en Parménides sobre el ser, que es lo único que podemos filosofar. El ser es lo único que existe. El ser es lo único que podemos pensar. El ser es eterno y el ser es inmutable. Y esta palabra inmutable va a ser importante para contraponerlo con el otro filósofo que el profesor Eleazar nos va a presentar a continuación. Con eso concluyo y pasamos, Eleazar, entonces a tu presentación. Dejo de compartir. Listo. Ya, muy bien, Martín. Recuerda ayudarme un poquito con el chat. Ahí los chicos a veces preguntan y les he estado respondiendo. Contestando. Claro, Ya, sí, okay. ya. Listo. Están viendo, jóvenes. ¿Se ve, Martín, el PPT? Perdón. Sí, sí se ve. Ya, Martín, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. El profesor Martín ha llegado hasta Parménides. Yo, por una cuestión de, digamos, una apuesta pedagógica, quiero que ustedes comprendan tanto a Parménides y Heráclito, y por eso he hecho una suerte de comparación de la filosofía de estos pensadores, teniendo en cuenta, jóvenes, que cuando en el primer examen donde les viene filosofía, usualmente las preguntas vienen sobre Parménides o Heráclito, ¿no? Por eso quiero detenerme en ellos, ¿no? Martín ha explicado muy bien qué significa el ser, lo que es, el no ser, la nada. De la nada nada se puede decir, ni siquiera se puede pensar, pero me interesa que también vean la comparación con Heráclito, ¿no? Por ejemplo,
esta ya fue una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Para qué pensadores, así fue la pregunta, ¿no? ¿Qué pensadores del periodo cosmológico tuvieron tesis opuestas en torno al movimiento? O sea, para uno existía el movimiento y para otro no existía el movimiento. Entonces la respuesta fue, jóvenes, Parménides y Heráclito. Para Parménides la realidad es inmutable. ¿Qué quiere decir que la realidad sea inmutable? Que la realidad no cambia. Ahora, ¿por qué la realidad no podría cambiar para Parménides? Porque como les explicó Martín, el ser es lo que es y el no ser es lo que no es. ¿Eso qué quiere decir? Que si el ser cambiase, iría a lo que no es el ser. Pensemos lo siguiente, supongamos que yo suelo arribar a clase 12 y 10, ya de una manera habitual, y en algún momento uno de ustedes me diga, profesor, usted suele llegar muy tarde, debe cambiar, debe ser una persona más puntual. Quien me pide cambiar, me pide que vaya de lo que soy a lo que no soy, porque si yo fuera puntual, ¿a dónde iría? No tendría que cambiar, o sea, si su mamá le dice a uno de ustedes, tienen que cambiar, tienen que ser más ordenados, es porque no lo son. O sea, cambiar es ir de lo que somos a lo que no somos. En ese sentido, o bajo esa pauta, si el ser cambiaría, iría a lo que no es el ser. Pero lo que no es el ser es el no ser y no existe. Por ende, el ser no podría cambiar. El ser también es eterno, porque si el ser tuviera un origen, pensemos, yo nací en el año 89, tuve un origen. En el año 88 no era. Si el ser tuviera un origen, un año anterior a ese origen no sería, pero el no ser no es. Entonces el ser es eterno. El ser no va a tener un final, porque si el ser tuviera el final en el 2020, pensemos, diríamos que el ser no es en el 2021, pero el no ser no es. Como dice Platón en su famoso diálogo El Parménides, cuando uno lee el poema de Parménides, se topa con una inteligencia que causa escalofrío, porque se colige que es imperecedero, es infinito, es inmóvil. Claro, ustedes dirán, profesor, pero mis sentidos me hacen ver el cambio. Por ejemplo, yo veo que usted en este momento está moviendo su celular. ¿Cómo un filósofo puede venir a decirme que el movimiento no existe? Lo que dice Parménides es que el movimiento no existe porque tú crees que existe el movimiento guiado en tus sentidos, pero nuestros sentidos, jóvenes, nos suelen engañar, dice Parménides. Si tú quieres conocer la verdadera realidad, esa verdadera realidad la vas a conocer por la razón, ¿no? Bien, el filósofo que polemiza todo esto, mostrando que la filosofía es crítica, es Heráclito, porque para Heráclito la realidad está en constante cambio. ¿Cuál es el elemento para Heráclito que mejor refleja ese cambio? ¿No? O sea, el elemento que mejor refleja el cambio, ¿no? Muy bien, el fuego, en efecto. Ahora les pregunto, ¿por qué Heráclito elige el fuego y no el agua? O sea, ¿qué argumentos de Heráclito para decir yo decido que la G es el fuego? ¿No? Eso ya supone cierta comprensión en ustedes que quiero que entiendan en esta clase. Para Heráclito, disculpa, ¿alguien quería responder? Porque el fuego está en constante movimiento. Muy bien, en efecto, porque el fuego está en constante movimiento y para explayarnos o explicar la idea de su compañero que está bien, para Heráclito el movimiento es pasar de un contrario 1 a un contrario 2. Por ejemplo, el cambio es pasar de un contrario 1 a un contrario 2. Pensemos, hay un joven, tiene 30 años, lo volvemos a ver dentro de 30 años, 60 años, decimos, ha cambiado, la última vez que lo vi era joven. Entonces, lo que dice Heráclito es que ese paso de cambios o esa lucha de contrarios, como lo llama Heráclito, se da muy bien en el fuego. ¿Por qué? Porque para que el fuego esté vivo necesita, por ejemplo, quemar y matar metafóricamente mis libros que están en el librero de atrás. O sea, el fuego para que viva necesita matar, digamos, ciertas cosas. Entonces, esa dialéctica vida-muerte se da muy bien en el fuego. Y Heráclito, además, consideraba que la lucha de contrarios era regida por el logos. ¿Cómo debemos entender esta idea del logos? Que el cambio para Heráclito es regulado, no es un cambio azaroso. Pensemos que en este salón dos chicos tienen 18 años. No es que uno va a envejecer
va a pasar de la juventud a la vejez en 5 años y otro en 50 años. Hay cierta lógica en el cambio porque el logos la gobierna, ¿no? Muy bien, ahora bien, jóvenes, ahora bien. ¿Qué significa esta frase de Heráclito? No podemos bañarnos 2 veces en el mismo libro, ¿no? En el mismo río, perdón, ¿no? En el mismo libro, muy bien, en el mismo río. ¿Qué significa eso? Que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, ¿no? Porque recuerden, ahora las preguntas apuestan un poco, como eso, ¿no? Muy bien, el Anthony nos dice que todo cambia, profesor, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué quiere decir que no podemos bañarnos 2 veces en el mismo río, jóvenes? Que cuando uno va a un río, digamos, se introduce a un río y luego quiere volver a bañarse en el mismo río después de media hora, las aguas están fluyendo. El río está en constante cambio, pero ojo, tengamos cuidado porque esa es una metáfora en filosofía. Para Heráclito, todos nosotros somos ríos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros estamos en constante cambio. Ustedes no son los mismos que van a almorzar con sus padres, los que desayunaron con ellos. Sus padres están en constante cambio. Digamos, yo no soy el de la clase pasada y no seré el de la siguiente clase. Todo está en constante cambio. Entonces, si se dan cuenta, hay una suerte de versus entre Parménides y Heráclito, ¿no? Tienen ideas diferentes del Arjé y lo que los separa es la tesis en torno al movimiento, ¿no? Recuerden muy bien eso, jóvenes, porque les vuelvo a decir que Parménides y Heráclito son pensadores bastante recurrentes cuando viene este punto de filosofía, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a los famosos pluralistas. A ver, un monista era quien consideraba que el Arjé era un elemento. Un pluralista es el que considera que el Arjé son varios elementos. Ahora bien, esto lo quiero comentar porque vino una vez en un examen de CEPREUNI. La pregunta fue la siguiente, ¿no, jóvenes? ¿Por qué surgen los pluralistas? ¿A qué respuesta, digamos, tratan de responder los pluralistas, ¿no? Los pluralistas tratan de conciliar la filosofía de Parménides y de Heráclito, porque uno nos decía que el movimiento no existía y otro nos decía que el movimiento sí existía. Entonces, ellos tratan de tomar lo mejor de cada uno. Y eso lo prueba muy bien el primer pluralista que tenemos, Empédocles, ¿no? Empédocles, jóvenes, es y será recordado en la historia de la filosofía porque se suicidó. Y no solamente se suicidó, sino que llama mucho la atención la manera en la que se suicidó, ¿no? Empédocles se lanzó al volcán Etna, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué propone Empédocles como Arjé, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de Empédocles sobre el, digamos, Arjé, ¿no? ¿Qué nos dice Empédocles? Que no tiene por qué ser agua, no tiene por qué ser fuego, sino podrían ser, y en efecto lo son, los 4 elementos. Pero ojo, ¿no? Ojo. Miren, miren esta primera parte del PPT. Sostuvo que la naturaleza tiene como principio 4 elementos, inalterables, eternos e inmutables. ¿A quién le está dando la razón? Está diciendo que esos 4 elementos son inmutables, que no cambian. Le está dando la razón a Parménides, por un lado. Pero por otro lado, para que vean cómo concilia la tesis de Parménides y Heráclito, para Empédocles, en efecto, el movimiento existe, porque existe una fuerza que une esos 4 elementos, el amor. Y hay una fuerza en algún momento también va a llegar, digamos, a que estos elementos se desintegren, el odio. Entonces, con eso, Empédocles le da la razón a Parménides, estos 4 elementos son inmutables, pero también le da la razón a Heráclito, porque el movimiento existe en efecto, dado que, digamos, tenemos el amor y el odio, ¿no? Tienen un ejemplo acá bastante interesante. Cuando un niño nace y se desarrolla, estaría actuando la fuerza del amor, porque los 4 elementos forman este niño. Y cuando una persona enferma y muere, estaría actuando la fuerza del odio sobre los 4 elementos que forman a esta persona, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo hasta ahora la primera vez que leí el nombre de Empédocles. Estaba en el colegio y el profesor nos mandó a leer este texto de Julio Ramón Ribeiro, Solo para fumadores.
En este texto, Ribeiro, digamos, trata de entender por qué los seres humanos fumamos, ¿no? Entonces, él inventa una explicación. Lo que dice Ribeiro es que los seres humanos fuman porque un filósofo griego como Empédocles ha demostrado que el hombre debe tener contacto con los 4 elementos. ¿Tenemos contacto con el agua? Sí, tomamos agua. ¿Tenemos contacto con el aire? Desde luego, respiramos. ¿Tenemos contacto con la tierra? Comemos lo que la tierra nos da. Pero Ribeiro, Julio Ramón Ribeiro, este cuentista peruano, se pregunta, ¿cómo nos contactamos con el fuego? Y lo que dice Ribeiro es que mediante el cigarro nosotros tenemos ese contacto ontológico con el fuego. Y por eso, digamos, es una forma de contactarnos con este elemento, ¿no? Bueno, es una explicación, en todo caso, interesante, no necesariamente verdadera, ¿no? Muy bien, continuemos. ¿Qué dice, jóvenes, Anaxágoras sobre el arjé? Primero, ¿qué deben, no, recordar de Anaxágoras? Que es el primer presocrático que lleva la filosofía a Atenas. Ojo, lo vimos la semana pasada, la filosofía no surge en Atenas. El primer filósofo no es Tales de Atenas, es Tales de Mileto. El primer filósofo que lleva la filosofía a Atenas y con ello se convierte en maestro de Pericles, Protágoras, Eurípides y probablemente de Sócrates es Anaxágoras. ¿Cuál es el arjé, jóvenes, para Anaxágoras? Bueno, son las semillas, ¿no? Son las semillas, o miomerías, o como los llama, espermata, ¿no? O como los llama, digamos, Aristóteles, ¿no? Aristóteles le da ese nombre de homiomerías o semillas, ¿no? Muy bien, a ver. Anaxágoras tenía la famosa frase, todo está en todo. Lo que quiere decir que, a ver, si ven su cuarto o van el día de hoy a Metro, a Totus a comprar algo y vean todo lo que hay, de todas esas cosas que ustedes pueden percibir en la realidad, hay semillas. Hay semillas de agua, hay semillas de fuego, hay semillas de cabello, hay semillas de sangre, hay semillas de carne, hay semillas de árbol. Por ejemplo, en mí hay semillas de árbol, de un perro, de carne, pero naturalmente como soy un hombre, priman las semillas de hombre. En un perro priman las semillas de perro, ¿no? Incluso Anaxágoras decía que cuando nosotros comemos un pan con pollo, si lo vemos microscópicamente, diríamos ahora, encontraríamos semillas de cabello, semillas de hueso, semillas de carne. Es por eso que cuando comemos el pan con pollo, este se puede transmitir o se puede transformar en alimento y este alimento se convierte en cabello, sangre y carne, ¿no? Esas son las homeomerías. Pero ojo, esto es importante también, ¿no? Estas homeomerías, y véanlo, ¿no? Tienen ciertas características del ser, ¿no? Eternas, infinitas. Pero Anaxágoras consideraba que el movimiento sí existe, porque hay una suerte de fuerza ordenadora que él llama el nous. Esto es importante, jóvenes, porque, digamos, Platón lo recuerda mucho en su diálogo El Fedón, ¿no? Hay una suerte de nous que ordena. O sea, Anaxágoras no es un materialista para Platón, porque hay una suerte de Dios que ordena la materia. Y en general, ya viendo un poco más esto en perspectiva, en la cultura griega esto es fundamental, porque recuerden que los griegos consideraban que el mundo era eterno. La materia nadie la crea. Claro, nosotros como herencia cristiana creemos que Dios creó el mundo a partir de la nada, pero para los griegos esa idea, digamos, no compartían esa idea. Lo que sucede, decían los griegos, es que la materia estaba ahí y un nous lo ordenó. Recuerden a Anaximandro. En Anaximandro estaba la gilé, la materia, ¿no? Y estaba Morfa. Para Anaxágoras estaban las homeomerías y el nous es lo que le da, digamos, orden a las homeomerías, ¿no? Esto es importante, ¿no, jóvenes? Muy bien, y finalmente tenemos a Demócrito, ¿no? Demócrito, que es una persona bastante conocida por los chicos de ciencia. ¿Cuál será el arjé para Demócrito, jóvenes, no? ¿Cuál es el arjé para Demócrito? Por ejemplo, un chico dijo átomo. Si fuera átomo sería monista. Lo que tiene que hacer usted es pluralizar su respuesta.
La respuesta sería átomos, ¿no? Átomos, porque recuerden que es un, muy bien, ¿no? Muy bien, en efecto, átomos es un plural. A ver, ¿qué es el átomo? Vayamos un poco a la palabra griega. A en griego es prefijo de negación, ¿no? Digamos, sin. Átomos, igual cuando uno dice ateo, sin Dios, teos en griego es Dios. Sin, tomo, tomé y en griego es dividir, ¿no? O cortar. Entonces, átomo significa lo que no tiene división. Uno coge una hoja, la divide en dos, esa mitad en dos, esa mitad en dos. Va a llegar un punto donde tú ya no vas a poder dividir la hoja. Eso que tú ya no puedes dividir, jóvenes, es el átomo, decía Demócrito, ¿no? O sea, son los elementos indivisibles, primero. Segundo, que son elementos constitutivos de la realidad. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que los átomos son elementos constitutivos de la realidad? Que toda la realidad está compuesta de átomos, ¿no? O sea, este celular, por ejemplo, es átomos. Este lapicero es átomos. Ahora, ustedes pueden decir, profesor, pero veo cosas distintas. Y Demócrito diría, en efecto, son cosas distintas, pero no son distintas porque estén constituidas de cosas distintas, sino por la forma que adoptan, ¿no? Por eso me parece bastante pedagógico cuando en el mundo de Sofía, esta famosa obra de filosofía, Alberto Knox, un profesor de filosofía, le tiene que explicar a una chica de 15 años qué son los átomos, le dice lo siguiente: Sofía, tú de pequeña has tenido Lego, esos bloquecitos con los que armábamos cosas de pequeños, y Sofía le dice, sí, muy bien, los Legos o los bloques en la realidad son los átomos. Con esas piecitas de Lego tú puedes armar una pared, un árbol, un elefante. Esas piecitas de Lego en la realidad son los átomos. Todo lo que está a nuestro alrededor es átomos, pero que ha adoptado forma distinta. Segundo punto, son elementos constitutivos de la realidad. Primer punto, lo indivisible. Y el tercer punto, no menos importante, es que los átomos, jóvenes, necesitan de vacío, porque como los átomos son indestructibles, se reagrupan. Para que se reagrupen necesitan espacio. A ver, por una cuestión de cercanía, ¿no? Digamos, un ejemplo que ustedes tengan a la mano. Supongamos que estemos en un salón de clase y yo les digo a ustedes, por favor, reúnanse en grupos de 5. Luego cambio de opinión y digo, no, en grupos de 10. Si ustedes pueden reagruparse en un salón, es porque hay espacio. En cambio, si yo subo al Metropolitano, digamos, antes de la pandemia, 6 de la tarde, y quiero hacer la misma, digamos, didáctica, y les digo, a ver, agrúpense en grupos de 10 en 10, en el Metropolitano, hora punta, antes del COVID, claro. ¿Se podrá hacer eso? Desde luego que no, porque no hay espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mundo estuviera repleto de átomos, ellos no se podrían reagrupar, de modo tal que necesitan el vacío. Entonces, el arjé para Demócrito y Leucipo son los átomos y el vacío, ¿no? Por eso, jóvenes, hay un famoso divulgador de ciencia, él se llama Carl Sagan, este famoso divulgador de ciencia, explica a todos los filósofos que hemos explicado los dos profesores, pero desde luego da a conocer sus ideas científicas. Nosotros les hemos dado a conocer más sus ideas filosóficas, ¿no? La idea en torno al arjé. Cuando Carl Sagan en Cosmos explica a Demócrito, pone el ejemplo de una manzana y corta una manzana. Y lo que dice Carl Sagan es que cuando tú cortas una manzana o cortas el pan, ese cuchillo pasa por los espacios vacíos entre el átomo que hay de la manzana o entre los átomos. Y lo mismo del pan, porque si no, no podrías cortar. Es un ejemplo para que vean que las cosas no son un conjunto de átomos compuestos, ¿no? O complexos, digamos, sino que necesitan vacío entre los átomos, ¿no? Muy bien. ¿De la filosofía nace la ciencia? Bueno, es una pregunta, digamos, que depende de la época, ¿no? Por ejemplo, en el mundo griego, los primeros filósofos, como bien ha notado el profesor Martín Rosado, fueron científicos, ¿no? Digamos, Tales fue un famoso astrónomo, predijo un eclipse, el eclipse del 28 de mayo del 585 antes de nuestra era. Anaximandro defendió una especie de teoría de la evolución, que los seres humanos provienen de los peces. Entonces,
En efecto, ¿no? Algunos creen que la ciencia surgió de la filosofía, pero naturalmente no todos manejan esa posición, ¿no, jóvenes? Entonces recuerden que para Demócrito de Abdera, el arjé eran los átomos y y el vacío, ¿no, jóvenes? Muy bien. Martín, Eleazar. ¿te parece Entonces, si como quedan un par de minutos les damos las claves? ya, a ver, ahorita yo tengo las claves a la mano. Acá, el profesor Eleazar también les mencionó un video de Carl Sagan. Les Sí, voy a pasar por el chat el allá. enlace de YouTube. Acá lo tengo, Martín. Allá, acá también, ya se los pasé. Mire, Ahí ya está, los dos los hemos... ya los veo, Ya, ya listo. está bien. Bueno, vamos a dar las claves entonces, alumnos. Acá tengo las claves, las voy a mencionar. A ver, vamos a dar con el tiempo que tenemos. Número 1, bueno, estas son claves de la semana anterior, por cierto. Número 1, almuerzo. Número 1, almuerzo. ¿Dónde está acá? Número 2, almuerzo. Número 2, almuerzo. Número 3, escabeche. 3, escabeche. Número 4, broster. Número 4, broster. Número 5, almuerzo del mediodía. Número 5, almuerzo del mediodía. Número 6, broster. 6, broster. Número 7, escabeche. Número 7, escabeche. Número 8, broster. Número 8, broster. Número 9, divino. Número 9, divino. Y 10, almuerzo. 10, almuerzo. También desearía agregar que en esta parte de filosofía es importante notar que hay algunos términos griegos importantes que no hay que olvidar, como por ejemplo el profesor Eleazar mencionaba el término nous, que significa inteligencia, ¿no? O el término physis, como les mencioné, o el término cosmos, o el término arjé, o el término apeirón. Apeirón es un término que por lo general los alumnos suelen olvidar, así que tengan cuidado con ese término, ¿no? En general, acá los filósofos más importantes y los que por lo general se suele consultar son la oposición entre Parménides y Heráclito, ¿no? Como dicen los alumnos, ahí la contraposición HP. Mientras que Heráclito propone el movimiento, Parménides propone el ser inmóvil. Por ejemplo, de estos dos, de Demócrito, de Heráclito y Parménides, ¿cuál de los dos se atrevería a refutar lo que tu profesor de física te enseña? ¿Heráclito o Parménides? Parménides, correcto, como dice Enrique y Anthony, porque Parménides niega todo movimiento. Entonces, todo aquello que te enseñan en física, como la caída libre de los cuerpos, o el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, todo ello es solo aparente. Todo ello es un engaño de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿no? La sinestesia y todo eso son solo movimientos aparentes, porque si lo ves con el uso de la razón, si lo ves claramente y racionalmente con el despertar de la reflexión, en realidad nada está cambiando, nada cambia, es un engaño sobre los sentidos. ¿Mm? Y también señalemos nosotros que la comunidad pitagórica, yo los invitaría a que vean un poco más datos de la comunidad pitagórica, porque los pitagóricos no solo fueron matemáticos, sino que interesados en la armonía, observaron la música, que es símbolo de armonía, que incluso para ellos la matemática era ordenada y exacta. ¿Mm?
Sin embargo, ¿no es cierto? Era exacta. Sin embargo, descubrieron el número irracional, el número pi, pero el número irracional es inexacto, no es exactamente un resultado, ¿no? 3.14 y más. Y por eso los pitagóricos negaron el número pi. Fue algo que estaba prohibido. ¿Mm? Y también los pitagóricos propusieron un tipo de dieta especial. Era una comunidad además religiosa. Para los pitagóricos, el alma era aire. Si el alma es aire, prohibieron un tipo de dieta, prohibieron la dieta basada en menestras, porque las menestras, como sabemos, cuando uno las consume en exceso, producen indigestión, y esta indigestión produce gases, y por ahí se podría ir el alma. Quedan las claves de esta semana para la próxima, porque lo que queremos es que ustedes mismos contesten por ustedes mismos. ¿Mm? Y comparamos sus claves para la próxima semana. Con eso terminamos y nos despedimos. Eleazar, ¿ya has dejado de grabar? Supongo que sí. Ya nos vemos la próxima clase. Hasta luego, entonces. Hasta luego con todos. Chao, profe. Hasta luego, hasta luego.